Bueno, está en línea para charlar un rato el ministro de Hidrocarburos de la provincia. Estamos hablando de Federico Ponce, geólogo el hombre, a quien saludamos. Federico, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Sí, perfecto. Bueno, gracias por atendernos. La noticia que ayer circuló, que nos parece muy importante como para subrayarla, es que se ha determinado, se ha dispuesto por parte de Nación una baja en las retenciones al petróleo. Vamos a recordar que, digamos, parece una obviedad, pero es bueno decirlo, cada vez que se exporta, el gobierno nacional, el gobierno federal, hace lo que se llaman retenciones a las exportaciones. Esto es, se queda con una parte de lo que se exporta. Y esto pasa, sobre todo, se ha conocido mucho, se ha batido mucho el parche con el tema de la soja y del agro en general, pero también nos toca de cerca con la pesca y nos toca muy de cerca con el petróleo. Y ahora se ha hecho este anuncio y bueno, y nos pareció muy importante como para al menos desarrollarlo. ¿De qué se trata? Sí, exacto. Tal cual lo comentás, el día de ayer salió publicado el decreto que oficializa finalmente esto que es la eliminación o modificación, mejor dicho, para los derechos de exportación de petróleo crudo convencional. Hay que hacer la salvedad porque esto, digamos, se negoció y se fundamentó en que la industria del petróleo convencional era la que lo necesitaba, entonces, digamos, de alguna forma quedó excluido todo lo que es el no convencional, que ya digamos, una realidad distinta, pero bueno, en nuestro caso puntual, toda la producción va a quedar alcanzada por esta eliminación de derechos de exportación. Que hay otro punto importante, digamos, además de que ese 8% se va de la provincia, se va como un tributo no coparticipable, así que de eso después no se veía nada. Creo que eso es un punto importante, y otro punto importante es que de alguna forma el precio de exportación sirve como una referencia para todo el resto del mercado. Y esto lo digo porque ese 8% no solamente se va a reflejar en el precio de exportación, sino también en el resto de petróleo que se comercializa internamente a las refinerías. Es decir, este 8% de mejora va a estar alcanzando a toda la producción de la provincia, de la cuenca y de otras provincias también que tienen producción convencional. Estamos hablando también de Santa Cruz, Neuquén, que tiene petróleo convencional, además del no convencional como es el de Vaca Muerta. Ahora, permítame, ¿no se había anunciado ya que se habían hecho algunas quitas a la retención en otro momento? No, en realidad lo que pasó el año pasado, que también era un reclamo que ya venía de más de una década de pedirse, y que, digamos, desde el primer día se tomó como un tema de agenda y se logró resolver en menos de 6 meses, fue la eliminación, digamos, de los aranceles que se aplicaban a la importación de polímeros. ¿Qué es esto? Que parece no es muy técnico, es un insumo que se usa en la recuperación terciaria. La recuperación terciaria, digamos, es un tipo de proceso que se usa para sacar petróleo en estadios terminales de cuencas muy maduras, que acá en Chubut está teniendo mucho éxito y también se está replicando en otras provincias. Entonces, para extender la vida de nuestros yacimientos mucho más y para poder sacar, digamos, petróleo remanente todavía en cada uno de los yacimientos, era necesario esta modificación arancelaria que también se logró en este caso el año pasado. Bueno, pero permítame entonces, para que quede claro, este 0%, ¿no? Es decir, no se le va a cobrar nada a las exportaciones de petróleo convencional, siempre y cuando que el valor del barril esté a determinado índice, a determinado número, a determinado piso. Sí, hay una franja de valores, digamos, que queda por encima de las cotizaciones que estamos viendo en estos días. El tope está en $80, el tope de la fórmula. Para que se den una idea, antes eso estaba casi $20 abajo, con lo cual en ningún momento se llegó a ver una alícuota menor al 8%. El cálculo que hicimos, digamos, del escenario anterior al decreto que se publicó el día de ayer con respecto a lo que tenemos hoy, gracias a ese decreto, es que la provincia, por ejemplo, el año pasado podría haber, o mejor dicho, la industria podría haber recaudado casi $240 millones más. Que ahí hay otro punto importante, estos 240 millones de dólares. Pero perdóneme, Federico, porque estamos abundando con datos y la gente nos está escuchando y por ahí nos perdemos todos. Esto de el derecho, mejor dicho, la retención
a la exportación de petróleo convencional. Usted puso un número ahí que habla de los $80. A ver si lo entiendo bien. Si el valor está por debajo de los 80 no se paga, y si está por encima de los 80 sí. No, es una fórmula, digamos, que va entre los 65 y los $80. Por encima de $80 la alícuota es del 8%, después hay una baja progresiva hasta los 65, pero a los valores actuales casi cero la alícuota que se aplicaría. ¿En cuánto está actualmente? Hoy el petróleo justamente tuvo un salto, el día ya está en 68, pero para que se dé una idea, hace 10 días estábamos en $59. Un precio bastante muy bajo para toda la industria petrolera, no solamente acá, sino en otras cuencas. Bueno, y aprovecho para preguntarle también, porque he visto algunos informes por estos días, esta situación que se da en Venezuela. Venezuela es un gran yacimiento, dicen que es el más importante del mundo, yo no sé, esto es lo que yo leo por ahí, de petróleo convencional, es decir, similar al que se saca acá. Que esto iba a impactar por todos estos avatares políticos y la interrupción y la intervención de Trump y todo lo que se conoce, que la expectativa de mayor cantidad de petróleo convencional en el mundo iba a repercutir también en el precio aquí. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Es tan así? Lo veo complicado y digamos, yo creo que nosotros somos un ejemplo de por qué puede ser complicado. Digo, en Argentina se habla de Vaca Muerta, se habla de inversiones millonarias por ejemplo, en minería en el noroeste, se habla de muchas inversiones y las empresas hasta el día de hoy siguen viviendo temas de seguridad jurídica, de tasas de financiación, de un largo etcétera, y dicen que por eso no vienen a invertir. Digo, entonces Venezuela, que está en una situación muy compleja en todos esos sentidos, veo complicado yo que las empresas vayan a invertir $100.000 millones a la cantidad de inversión que haya que hacer para lograr ese petróleo. Y esta inversión, digamos, se tiene que hacer porque hace más de 20 años que no se invierte en instalaciones, en nueva producción. Digamos, no es un país árabe que tiene la posibilidad de abrir la canilla y sacar 2 millones más de metros cúbicos al día o el volumen que quiera a voluntad. Acá, en el caso de Venezuela, hay que poner muchísima cantidad de inversión para lograr sacar ese petróleo pesado, que además es más costoso de extraer que muchos otros tipos de crudo, inclusive más costoso de extraer que acá en la cuenca en algunos casos. Entonces, desde ese punto de vista lo veo muy difícil que digamos que por lo menos sea en lo inmediato. Eso, en el mejor de los casos, va a llevar 5 años, una década en que vuelva a recuperar niveles como se vio en su momento en la producción de Venezuela. Muy bien, estuvo clarito. Ministro, muchas gracias por habernos atendido. Charlaremos en otro momento para profundizar, si es posible, sobre esta industria que fue la brújula en la economía de la provincia del Chubut. Ahora está venida menos, pero bueno, ahí están peleándola para que se mantenga. Gracias por habernos atendido. Ahí, disculpame, me parece importante también aclarar un punto que justamente ayer un colega tuyo me consultaba. Digamos, este ingreso incremental que se logra, digamos, en la cuenca, hay un compromiso explícito y que quedó, digamos, materializado en el acuerdo que se firmó ya en el 18 de noviembre, que es de ese ingreso reinvertirlo en actividad incremental para los próximos años, así que eso me parece que es una muy buena noticia, porque una situación tan compleja de alguna forma ayuda a preservar el trabajo que se vio tan comprometido con esta crisis. Gracias, Federico Ponce, con esta aclaración última, que significa básicamente que la plata que se ahorran las empresas a la hora de exportar, que la vuelquen en la cuenca. Eso es lo que se está, me parece, diciendo como telón de fondo.